Buenas noches, licenciado, compañeros. En este video vamos a estar hablando sobre lo que es el libro de metodología de investigación. Como primer punto, pues tenemos la presentación, ya que el libro nos... Aquí tengo mi pequeño análisis, así que me voy a estar guiando como parte de apoyo serían esto. Es una obra ampliamente utilizada en el ámbito académico y científico para poder focalizar los términos de investigación, la metodología de investigación, y también para guiar a los investigadores en el proceso de llevar a cabo investigaciones de manera rigurosa y efectiva, ya que como licenciado nos había explicado de que en todo momento nosotros nos ponemos a investigar, en todo momento. Como lo dice el libro, la investigación es un efecto paulatino. Eso quiere decir de que bueno, no es un efecto, es un proceso paulatinamente que se va pausando sobre las dudas, preguntas y demás. También podemos decir de que el libro aborda temas fundamentales relacionados con la investigación, el diseño de estudios, la recolección de datos y análisis de datos, la interpretación de resultados y la redacción de informes científicos. Además proporciona herramientas y técnicas prácticas que nos ayudan a realizar una investigación, como bien lo dice. Y pasamos al punto 2, que sería cómo se define la investigación. ¿Cómo definimos la investigación? Es un proceso dirigido a adquirir un nuevo conocimiento o resolver alguna inquietud, o tratar de seguir investigando a base de diferentes métodos que se utilizarán previamente. También el libro nos dice que nos sostiene que la investigación debe basarse en una teoría sólida y seguir un enfoque metodológicamente claro. Pasamos al número 3, que sería cómo comenzamos la investigación. Como número 1, formulación del problema de investigación. Eso quiere decir identificar y definir el objeto de estudio que se desea investigar. En ese caso podría ser cualquier objeto de estudio. No tenemos definidamente qué es lo que vamos a investigar. Antes de realizar una investigación, tenemos que definir qué es lo que vamos a investigar. Como número 2, revisión de la literatura. Eso quiere decir realizar una revisión de los estudios e investigaciones previas relacionadas con el tema que vamos a estar investigando. Pasamos al número 3, que sería diseño de la investigación. Determinar qué metodología vamos a estar utilizando, ya que hay diferentes rutas de metodología. Por ejemplo, está la investigación cuantitativa, cualitativa, mixta y entre otros. Como número 4 tenemos recolección de datos. Llevar a cabo la recolección de datos utilizando los métodos y técnicas adecuadas. También podemos realizar experimentos, ya que hay una ruta de investigación experimental también. Y nos pasamos al siguiente punto, que sería qué rutas se han construido para la ciencia para investigar. Enfoque cuantitativo. Este enfoque se basa en la recopilación y análisis de datos numéricos para responder preguntas de investigación y probar hipótesis. Esto quiere decir, como bien el licenciado ya nos había explicado, este método es el método que se puede contar.
También está el otro método, que sería el método cualitativo. Este método cualitativo es el enfoque que se centra en la comprensión profunda de fenómenos sociales, culturales o individuales a través de técnicas como entrevistas en profundidad, observación partícipe y análisis de contenido. Eso quiere decir de que esta es la investigación que no se puede contar, pero también nos puede servir bastante para realizar alguna investigación. Y está el enfoque mixto. Este enfoque combina tanto elementos cuantitativos como cualitativos en una misma investigación. Aquí pues esta ruta se enfoca en los dos, por eso se le llama mixto, en cuantitativo y cualitativo, de los que se pueden contar y no contar, para realizar una investigación un poco más profunda. También está el enfoque experimental. Como bien les dije, este enfoque se utiliza para investigar relaciones de causa y efecto al establecer condiciones controladas y manipular variables independientes. Esto quiere decir de que podemos es un conocimiento, de aquí salen los conocimientos empíricos, como bien el licenciado también ya nos lo había explicado en clase, que son los experimentos que son datos que son experimentados en su momento, que no se sabe qué resultado nos van a dar, pero podemos llegar a algún resultado nuevo. También está el enfoque longitudinal. En este enfoque pues implica el seguimiento de un grupo de individuos o fenómenos a lo largo del tiempo, recopilando datos repentinamente en múltiples momentos. Permite estudiar cambios, tendencias y evolución en el tiempo. Lo que se trata de este enfoque es de que es un poco más centrada en algún objeto, por ejemplo, algún grupo social de estudiantes, del por qué se comportan así, por qué actúan así, o diferentes casos, etcétera. Depende de qué se quiera investigar en ellos. Y pasamos al siguiente punto, que sería el enfoque cuantitativo. Se basa en recopilación y análisis de datos numéricos, como bien ya lo había dicho. Este enfoque utiliza diferentes técnicas, diferentes características, y en primer lugar estaría el uso de técnicas de muestreo. Para estas investigaciones es común seleccionar una muestra representativa de una población más amplia. Esto implica el uso de técnicas adecuadas para garantizar que la muestra sea representativa y que los resultados se puedan generalizar a la población objetivo. En el 2 tendríamos recopilación de datos estructurados. En el lugar de depender de observaciones descriptivas o narrativas, la ruta cuantitativa se centra en recopilación de datos estructurados y estandarizados. Esto puede involucrar encuestas, cuestionarios, algún otro método de interrogación a la población. Como número 3 tendríamos el análisis estadístico. Ya teniendo dichos resultados, podríamos hacer un análisis estadístico de dicho tema, de lo que estaríamos investigando. También el número 4 sería énfasis en la objetividad y la generalización. Bueno, el análisis estadístico, esto nos tiene un poco más precisión al dar detalles de las encuestas. Eso nos sirve bastante a la hora de investigar. Y en el número 4, énfasis en la objetividad y la generalización.
La ruta cuantitativa busca obtener resultados objetivos y generalizables a través del uso de muestras representativas y métodos cuantitativos rigurosos. El énfasis está en encontrar patrones y relaciones que sean aplicables a una población más amplia, que puedan proporcionar una base sólida para la toma de decisiones o la formulación de teorías. Es importante tener en cuenta de que cada investigación y campo de estudio puede requerir adaptaciones y variaciones diferentes, particulares en el enfoque cuantitativo. Y de ahí vendrían las demás investigaciones y rutas, que sería la ruta cualitativa, mixta, experimental, y la otra que sería la ruta longitudinal. Así que es todo lo que voy a hablar en este video y muchas gracias. Continuando con la ruta cualitativa de la investigación. El enfoque cualitativo entendemos que su origen por clásico de las ciencias sociales fue Max Weber. Este autor propuso un método híbrido en las cuales tomó como herramientas los tipos de ideales y en donde estudió que no sean únicamente las variables sociales, sino las de instancia individual. Las investigaciones cualitativas suelen producir preguntas antes, durante y después de una recolección y análisis de datos. Incluso se le denomina con distintos nombres, como por ejemplo la investigación naturalista, la investigación fenomenológica, la investigación interpretativa y etnográfica, o también la investigación fenomenológica empírica o método hermenéutico. Una peculiaridad de este proceso es que consiste en que la muestra, la recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea y van influyéndose entre sí. La ruta cualitativa resulta conveniente para comprender fenómenos desde perspectivas de quienes la viven o lo viven, y cuando buscamos patrones y diferencias entre las experiencias y su significado. Además de ello, su proceso de indagación resulta un poco más flexible, ya que se desplaza entre la experiencia y la acción o los resultados, por una parte, y también por la otra parte el desarrollo de la teoría. Los estudios cualitativos por lo regular no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias, ni obtener necesariamente pruebas o muestras representativas. Ahora tenemos la ruta mixta. La ruta mixta esta consiste en un método híbrido que consiste en procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación, o que implican también la recolección y análisis de datos, ya sea cualitativos o cuantitativos, y su integración y discusión conjunta permiten hacer inferencias eh, producto de la información recabada. La ruta mixta se utiliza para evidenciar datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbológicos y de algunas otras clases, esto para entender problemas en las ciencias. También tenemos las diferencias entre la, la ruta cuantitativa y la ruta cualitativa. Una de las diferencias creo que son bastantes, pues, bueno, son totalmente diferentes, ya que en es deductivo, es de lo general o lo particular. Esta ruta se transita entre las leyes y la teoría de los datos y los resultados. También es crucial para afinar el planteamiento de problemas
y guiar toda la pues investigación. Además, esta se enfoca en la información o datos numéricos ya que son confiables. Eh, También se fundamenta en la teoría de investigaciones previas, es decir, que los antecedentes, se basa sobre los antecedentes y entre sí mismos. También el proceso cuantitativo se usa para consolidar creencias o hipótesis formuladas lógicamente en una teoría o en un esquema teórico y permite establecer patrones de comportamiento de una población o fenómeno. En cambio, la ruta cualitativa eh, permite que el investigador forme creencias propias sobre lo estudiado con un grupo de personas únicas o un proceso en particular. También esta es inductiva, que es de lo particular a lo general, y en la ruta se transita de los casos a los datos y a los resultados y de la teoría. También provee pues, dirección a la investigación junto con la evolución de los acontecimientos y del desarrollo de la indagación. Y esta se enfoca más en la información narrativa, que son datos simbólicos que generan significados y revelan experiencias, puntos de vista y cualidades de la investigación. Eh, Ahora, ¿qué ruta es mejor? ¿La cuantitativa o la cualitativa? Eh, Según lo estudiado, pues creo que ninguna es mejor que otra, solo que ambas ramas constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. Por ejemplo, la investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generar los resultados más amplios, otorga control sobre los fenómenos, eh, así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes. Esto también brinda una gran posibilidad en la comparación de estudios similares. Ahora, por parte de la investigación cualitativa, pues proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, con, contextualización del ambiente o del entorno, también permite detalles y experiencias únicas. Asimismo, aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos. Y esta es un poco más flexible. Desde luego, el método o la ruta cuantitativa ha sido más usado por las ciencias como la física, química y la biología, que son exactas y son naturales, porque muchas veces es el más apropiado para los fenómenos que estudian y los planteamientos que se generan en estas ciencias. Ahora, el método cualitativo se ha empleado más bien en disciplinas más humanísticas, o la antropología, la sociología y la psicología social, ya que son más como de estudio, de análisis o de percepción o de recabar información que no es numérica, sino es más textual, más empírica, más sobre la conversación de una persona y la otra. Ambos tipos de estudios son bastante útiles para todos los campos. Ahora, sobre la investigación en el desarrollo. Creo que como conclusión o para concluir sobre las rutas de las investigaciones, creo que la investigación cualitativa es un enfoque bastante valioso ya que se utiliza para comprender y explorar fenómenos pues desde una perspectiva más subjetiva. A diferencia de la investigación cuantitativa que se basa en datos numéricos y estadísticas, también se centra en la investigación cualitativa se centra en la comprensión y la profundidad de contextualizar, digámoslo así, los eventos y comportamientos humanos. Aquí les explico unos aspectos bastante claves para las investigaciones cualitativas. Uno es el diseño flexible, ya que este tipo de investigación nos permite la libertad de adaptar el enfoque a medida que avanza el estudio, ya que se pueden ajustar las preguntas de investigación, los métodos y enfoques según las circunstancias y hallazgos emergentes. También contamos con un muestreo intencional, es decir, que en lugar de seleccionar muestras aleatorias, la investigación cualitativa utiliza un
intencional. Esto significa que los participantes eligen deliberadamente, pues dependiendo de la relevancia del tema del estudio. También la recopilación de datos incluye entrevistas en profundidad, grupos focales, observación para los participantes y análisis de los documentos. Estos enfoques permiten a los investigadores sumergirse en la experiencia de los participantes y capturar pues, las diferentes perspectivas de los participantes. También permite un análisis inductivo, que es en lugar de buscar teorías preexistentes, ellos analizan los datos de manera inductiva, buscando patrones emergentes, temas, significados ocultos en los relatos de los participantes o de las personas que fueron estudiadas o del grupo estudiado. También, dependiendo del contexto, los investigadores exploran cómo las personas interpretan su entorno, sus experiencias y sus relaciones. Y por último, creo que el rigor y la validez de la investigación cualitativa demuestran validez en sus hallazgos y usando múltiples fuentes de datos y la flexibilidad sobre su propio sesgo, sobre su propio rango de estudio. En conclusión, creo que la investigación cualitativa nos permite profundizar en la complejidad de la vida humana y explorar diferentes perspectivas individuales, aprender contextos culturales y sociales en los que se desarrollan los fenómenos. Ahora, como conclusión de la investigación o de la ruta cuantitativa, creo que también es un enfoque valioso que se utiliza para comprender y explorar fenómenos, pero ahora desde una perspectiva más objetiva. Esta se basa también en datos numéricos. Algunas de las funciones de la investigación cuantitativa, así en resumen, es el diseño de estudio, que pues nos permite plantear preguntas de investigación un poco más específicas en donde se formulan hipótesis. También, pues de esta forma se selecciona una muestra representativa de la población como objeto como objetivo, digámoslo así, en la recopilación de datos. También se decide el diseño del estudio o de la investigación, que esta puede ser experimental, observacional, transversal o longitudinal. La recopilación de datos, aquí se utilizan métodos bastante estructurados y estandarizados, como por ejemplo las encuestas, los cuestionarios, los experimentos y las mediciones objetivas. También el análisis de los datos se pueden obtener por medio de técnicas estadísticas y estas pruebas también permiten evaluar las diferencias observadas y son o no son significativamente pues diferentes. Ahora, sobre la interpretación de los resultados, creo que también nos permite generar conclusiones basadas pues de las evidencias numéricas que se recolectaron. La generalización y las limitaciones los resultados por lo regular generalizan a la población y en esto se utilizan intervalos de confianza para estimar la precisión de las conclusiones. Y esta no siempre puede capturar la complejidad de los fenómenos y va a depender mucho de la información, ¿no?, de los datos recopilados y la validez de las mediciones. En conclusión, la investigación cuantitativa se basa en la objetividad, en la replicabilidad de los resultados, permitiendo establecer relaciones causales y generalizar hallazgos a partir de los datos recopilados. Un dato importante es, creo que este tipo de investigación es ampliamente utilizado en campos como la psicología, la economía, la sociología y la salud.
Gracias. Buenos días, licenciado Raúl Betancourt y señorita auxiliar Clara Rojas. A nosotros nos correspondió el capítulo 2 del tema de la idea de la investigación del origen de las rutas de la indagación científica del nacimiento de un proyecto de investigación, con mi compañera Carla Johanna López y mi persona María Mercedes Velázquez Vela. Las investigaciones cuantitativas y cualitativas mixtas tienen un contraste, ya que la investigación cuantitativa está originada de la indagación positiva, que se centra en la medición numérica o análisis para descubrir palabras que se basan en la relación de datos utilizando métodos como respuestas, experimentos de datos secundarios. La investigación cualitativa se basa igual como la cuantitativa, ya que ésta se basa en una raíz de que fundamenta a lo simbólico y etnografía, y se centra en las experiencias humanas de las percepciones sociales en entrevistas de profundidad o análisis textual. La investigación mixta, estas también tienen de la cuantitativa y cualitativa, ya que la investigación mixta puede involucrar la recolección de análisis y de datos cuantitativos o cualitativos, al permitir una comprensión completa. Las partidas para una ruta, estas partidas pueden elegir una ruta de investigación o dependiendo del problema de investigación al que nos podemos basar. También puede ser en lo científico, con el objetivo del estudio o del estudiante, de la naturaleza, y también se basa en los fenómenos que se investiga o preguntas o se plantean las investigaciones con un objetivo del estudio. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de ideas para una investigación? En estas podemos denominar proyectos de investigación que podemos trabajar para que las podamos transformar en planteamientos de problemas claras o pertinentes. También existen unas de fuentes de ideas de investigación entre las cuales podemos navegar o también experimentar, y también que son materiales de estudio, como por ejemplo la divulgación popular, la tesis, los libros, los artículos de revistas o periodísticos. Desde luego, los fundamentos se originan de ideas no necesarias en relación, calidad o de estos podemos crear unos hechos en el estudiante o un artículo científico, o para que ellos puedan extraerlo como una idea de investigación, no a fuerza que sea necesario a que el alumno se le tenga que quedar, sino que también hay otro tipo de alumnos que solo con ver una película o un partido pues ya tiene una breve explicación. Podemos ver un ejemplo. El ejemplo puede ser un estudiante que está estudiando medicina. Él navega en internet, indaga toda información y lee la información sobre esta enfermedad que es Alzheimer. También existen varios tipos de enfermedad, pero esta es una de las populares que puede realizar un estudio de medición que nos hace eficaz a su tratamiento. Luego le dejo el lugar a mi compañera. Buenas tardes, a mí me tocó el tema de necesidad de afinar o precisar la idea de una investigación. Con frecuencia las ideas iniciales son demasiado generales y requieren examinarse cuidadosamente para que se transformen en planteamientos más precisos y estructuras, en particular en la ruta cuantitativa, una manera que mencionaba Labovitz y Hagedorn, que cuando una persona concibe una idea de investigación debe familiarizarse y adentrarse en el campo de conocimiento en el que se ubica la idea. Otro de los puntos que destacaba eran las sugerencias para desarrollar ideas que guíen la ruta de la investigación. Algunas recomendaciones para concebir y desarrollar ideas con potencial para iniciar por buen camino una investigación son las siguientes. Como número 1 tenemos la selección de temas que no sean demasiado generales.
Número 2, tenemos asegurarse que haya información disponible sobre la idea. Para este fin, se puede buscar en revistas actuales relacionadas con el tema. Podría ser en internet, hay una gran variedad de información. Como número 3, sería la de escribir sobre las implicaciones de estudiar la idea, no solamente enunciarla. Reflexiona sobre la idea para enfocarte en cierto aspecto. Otro punto sería determinar palabras o términos que describan o se refieran a la idea. Esto ayuda a precisar y buscar información sobre ella. Como último punto sería reflexionar nuestros intereses o ideas personales y experiencias con la idea de investigación. Otro de los temas que era la investigación en el ámbito profesional. La investigación en el ámbito profesional es fundamental para el desarrollo y la innovación en diversas áreas. Ayuda a mantenerse al día con las últimas tendencias, descubrir nuevas soluciones y mejorar las prácticas inexistentes. Además, puede contribuir al crecimiento personal y cuando la carrera profesional, al adquirir conocimientos, puede llevarse a cabo especialidades y habilidades avanzadas. Como conclusión, de todo el tema sería de que la investigación requiere de ciertos procesos. Destaca un papel fundamental que juega la investigación en la generación de conocimientos. Es fundamental para el desarrollo y la innovación en diversas áreas. Para recopilar y explorar datos de distintas formas, integra tanto enfoques cuantitativos como cualitativos. Muchas gracias. Entonces, como tercer tema del método de investigación, tenemos el planteamiento del problema en la ruta cuantitativa. ¿Qué implica plantear el problema de investigación en el enfoque o ruta cuantitativa? El planteamiento del problema significa afinar, precisar y estructurar la idea de la investigación. Este paso significa que es necesario profundizar el tema revisando temas especializados en dichos enfoques, así como la disponibilidad de tiempo y recursos. Algunos planteamientos tienen como siguientes fines: exploración de fenómenos, eventos, hechos o variables cuantificados. También la descripción de fenómenos, eventos, hechos o variables. Determinar si se han presentado fenómenos, problemas de investigación o situaciones similares. Comparación de diferentes grupos, categorías, clases o tipos de fenómenos en cuanto a alguna propiedad o variable. Relacionar los fenómenos, eventos, hechos o variables. También determinar las causas o efectos. Evaluar una intervención, cambio o acción deliberada. Desarrollar tecnología o productos y por último resolver una problemática de cualquier clase cuya magnitud o incidencia pueda cuantificarse. Aquí, como podemos ver, tenemos como ejemplo este tema. Se estudiará a todos los estudiantes de psicología para ver su nivel de estrés durante todo un semestre. Bueno, los criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa son: estas pueden asegurar que la investigación sea sólida, bien fundamentada y que sea capaz de proporcionar resultados significativos en la investigación. Estos criterios son que el problema debe estar formulado con preguntas claras y sin ambigüedades. El planteamiento debe implicar la posibilidad que sea observable en la realidad. El planteamiento debe ser ético. Esto quiere decir que la investigación no debe hacerle daño al ser humano y mucho menos que sea racista. El problema se debe asociar con diferentes fenómenos, hechos o eventos, etc. ¿Cómo se planteará un problema de investigación cuantitativa? Este se plantea a través de 5 elementos. Estos elementos son importantes para antes de iniciar nuestro estudio, ya que se plantea el estudio y el método o enfoque que se va a utilizar. En este caso, el método cuantitativo. Los criterios son: primero, establecer objetivos. Segundo, establecer preguntas que guíen a la investigación. Tercero, justificar la investigación. Cuarto, demostrar su viabilidad. Y por último tenemos evaluar las deficiencias de esta. Como primer método tenemos objetivos de la investigación cuantitativa. En esta es necesario establecer qué se pretenderá en particular con la investigación.
Los objetivos deben ser expresados concretamente, con claridad, apropiados y realistas. Estas deben que estar presentes durante todo su desarrollo, ya que son la guía de estudio. Aquí como ejemplo, vamos a tomar el ejemplo anterior, que era que se estudiará a los estudiantes al nivel de estrés de los estudiantes de psicología. Aquí como podemos ver, los objetivos de este tema a investigar es identificar los factores principales que afectan al estrés en el estudiante, evaluar cómo el estrés impacta en el rendimiento académico, salud mental y física y la calidad de vida, comparar el nivel de estrés entre los diferentes semestres de la carrera de psicología y por último proponer recomendaciones dependiendo de los hallazgos encontrados en la investigación. Como segundo criterio están las preguntas de investigación cuantitativa. Es conveniente plantear una o varias preguntas que nos ayuden a estudiar el problema. Frecuentemente las preguntas se plantean en términos de qué, por qué y cómo. Las preguntas de investigación deben de poder responderse recolectando y analizando datos observables o medibles. Establecer los límites temporales y espaciales del estudio. Que se pueda responder recolectando y analizando datos empíricos. Que se desconozcan sus respuestas. Que se conteste utilizando medios éticos. Que aporte conocimientos sustanciales en el área de estudio o profesional. Ser claras, comprensibles para las personas. Y por último, contener conceptos que puedan ser identificables y medibles. Siguiendo la misma investigación de que se estudiará a los estudiantes de psicología para ver su nivel de estrés durante todo un semestre, tenemos estas tres preguntas. ¿Qué diferencia de nivel de estrés tendrán los estudiantes de primer semestre de psicología a comparación de los estudiantes de último semestre de la carrera de psicología? Como segunda pregunta tenemos ¿qué tanto les afectará el estrés a los estudiantes en sus actividades académicas? ¿Y existirá alguna diferencia en el nivel de estrés respecto al género de los estudiantes? Como tercer criterio tenemos la justificación de la investigación. Consiste en explicar las razones y motivaciones detrás del estudio. Es necesario que se justifique el estudio que pretendamos realizar. Basándonos en los objetivos y en las preguntas de investigación, la mayoría de investigaciones se ejecuta con un propósito definido, por lo cual ya se tiene el suficiente significado para que se justifique su realización. Existen diversos criterios para evaluar la importancia potencial de la investigación. Es necesario que se marque que cuantas más respuestas se contesten de manera positiva y satisfactoria, más sólidas serán las bases de investigación para que se pueda justificar. La justificación tiene 5 criterios. Los siguientes criterios son el valor teórico o de conocimiento, la conveniencia, la relevancia social, implicaciones prácticas y de desarrollo y la utilidad metodológica. Como podemos ver, la justificación del tema a investigar es el estrés puede tener un impacto significativo en el bienestar físico y mental del estudiante, afectando así al rendimiento académico y en la calidad de vida. Tenemos que tener en mente que entendiendo las causas y los efectos de esta nos puede ayudar a desarrollar estrategias sobre la prevención y el manejo del estrés. Algún factor sobre el estrés en el estudiante es la presión académica y social, por lo cual es esencial investigar para abordar este problema de la mejor manera y mejorar la experiencia. Estos son mis temas que tengo que exponer. Y con esto utilicé la inteligencia artificial para exponer. En cada tema hay una pequeña conclusión al final. Viabilidad de la investigación. Además de los objetivos y preguntas, así como la justificación, es necesario considerar otro aspecto importante del planteamiento del problema de la investigación, para lo cual debemos tomar en cuenta si tenemos los conocimientos y competencias necesarias, la disponibilidad de tiempo, recursos financieros humanos y materiales que determinarán en última instancia los alcances de la investigación. A este respecto, debemos cuestionarnos si tenemos de manera realista acceso a los casos del estudio y a la información pertinente.
Otra cuestión tiene que ver con el tiempo. Las investigaciones que se demoran más allá de lo previsto pueden no ser útiles cuando se concluyen, sea porque sus resultados no se aplican, porque han sido superados por otros estudios o porque el contexto cambió. La oportunidad y el cumplimiento de las especificaciones son esenciales. La viabilidad de la investigación se refiere a la capacidad y a la facilidad de llevar a cabo un proyecto de investigación de manera exitosa. Es prácticamente realizable o alcanzable dentro de los recursos disponibles, incluyendo el tiempo, financieros o datos o capacidad técnica. Evaluación de las de ciencias en el conocimiento del problema. También es importante que consideremos respecto de nuestro problema de investigación las siguientes preguntas. ¿Qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta examinar o abordar? ¿Qué no se ha considerado? ¿Qué se ha olvidado? ¿Qué otras preguntas puede hacerse que se vinculen a las de la propia investigación? Las respuestas nos ayudarán a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en las evoluciones del estudio del problema y qué nuevas perspectivas podríamos aportar. Ahora bien, este aspecto del planteamiento solo se puede incluir si el investigador ha trabajado o se encuentra vinculado con el tema de estudio, y si sus conocimientos le confieren una perspectiva clara del problema. Sobre este caso podemos hacer una pequeña conclusión. En otras palabras, la evaluación de las ciencias en el conocimiento del problema explica y examinar cómo la investigación y conocimientos generados en el campo de la biología, de la química, de la física, de las ciencias sociales, entre otros, pueden ser aplicados y para comprender y resolver un problema particular desde múltiples Consecuencias perspectivas. de la investigación. Elementos éticos. Resulta que el investigador siempre se cuestione acerca de las consecuencias del estudio. No debemos plantear un proyecto que perjudique, dañe o tenga efectos negativos sobre otros seres humanos, la naturaleza. Esto es parte fundamental de la ética en la investigación. La ciencia y sus procedimientos siempre tienen que estar al servicio de la humanidad y el bien común. En el Centro de Recursos en Línea de la obra se presenta un capítulo dedicado a la ética, el 2, que te pediríamos revises a profundidad. La responsabilidad es digna de tomarse en cuenta siempre que se va a realizar un estudio. Sobre este tema podemos hacer una pequeña conclusión. La investigación científica conlleva unas responsabilidades éticas que deben que ser consideradas en todas las etapas del proceso de la investigación, desde la planificación, diseño del estudio hasta la difusión de los resultados. Y cumplir con estas responsabilidades éticas es fundamental para garantizar la integridad y valor de la investigación Errores científica. frecuentes al plantear un problema de investigación cuantitativa. Ahora, en la tabla 3L vamos a comentar con ejemplos reales, dificultades, errores o retos que suelen presentarse al desarrollar el planteamiento del problema. Por cuestiones de espacio y no extendernos demasiado, a veces solo se coloca la pregunta de investigación y en otras únicamente el objetivo. Un ejercicio que puede resultar revelador para los estudiantes es que cuando se muestre el objetivo, se redacte la pregunta y viceversa. Más ejemplos de planteamientos inadecuados y otros errores los podrás encontrar en el capítulo 11 de la página web de la obra o Centro de Recursos en Línea de la obra, en el menú Centro del Estudiante, apartado Capítulos adicionales. Sobre este tema podemos hacer una pequeña conclusión. Siempre cuando se tiene una investigación cuantitativa, siempre es frecuentemente tener unos ciertos problemas a la hora de la investigación y que estos pueden ser no definir claramente las variables de la investigación o también no planificar el análisis de datos y que con esto puede fallar muy pequeñamente los objetivos de la investigación cuantitativa y que con esto los investigadores deberían de tener una cierta ordenamiento a la hora de investigación cuantitativa y con esto podría que la investigación se pueda realizar con una ciertamente facilidad y los objetivos serían más objetivos a la Método investigación. gráfico para delimitar el problema. A veces resultados de limitar el planteamiento del problema. Por ello sugerimos un método gráfica que puede ayudar a acotarlo y que les ha funcionado a varios estudiantes. Escribir los conceptos de interés. Lo primero es tener en mente los conceptos que nos interesa investigar. Supongamos que estos son relación de pareja,
sucesos en la relación, los géneros y las emociones, y decidimos efectuar un estudio sobre algo vinculado a ellos, pero nos cuesta trabajo acotar la idea y desarrollarla en un planteamiento del problema. Entonces, los anotamos en un mapa o esquema gráfico. Utilizar estos métodos gráficos como mapas conceptuales o diagramas pueden ser una herramienta poderosa para delimitar y comprender mejor el problema de la investigación, así como para comunicarlo de manera clara y efectiva para otros. Redacción de planteamiento cuantitativos en protocolos. Posicionamiento del destino en la ruta cuantitativa. El planteamiento del problema se incluye siempre en las propuestas o protocolos y los reportes o informes de resultados, sea cual sea su formato. Artículo para revista científica, tesis, trabajo presentado en congreso, cartel o póster, documento elaborado para una asignatura, entre otros. En propuestas, se incluye como un apartado breve o en la introducción, se redacta en tiempo presente o futuro, se plantea, se busca. Se pretende, se hará, etc., y puede escribirse en formato de párrafos o viñetas, mientras que en reporte se incluye en la introducción, se redacta en tiempo pasado, se hizo, se planteó, se pretendió, se determinó, etc., y su formato es en párrafos, escritura regular. Respecto a lo anterior, se sugiere que el planteamiento contenga 0,1 párrafo introductorio con la intención o propósito del estudio, objetivo central o general. 2 objetivos, presentados juntos en 1 o 2 párrafos. 3 preguntas, integradas en 1 o 2 párrafos. 4 justificación, de 1 a 3 párrafos que resuman las siguientes preguntas. ¿Qué aportará el estudio y a quiénes? ¿Por qué es importante efectuarlo, en propuestas o qué aportó la investigación? ¿Y por qué fue importante llevarla a cabo, en informes? 5. Deficiencias en el conocimiento del problema en 2 o 3 párrafos. ¿Cuáles son las deficiencias actuales y cómo se piensan solventar mediante la realización de la indagación, en protocolos? ¿Y cuáles fueron las deficiencias y cómo se resolvieron mediante la implementación del estudio, en reportes? La investigación en el desarrollo profesional. Parte importante del ejercicio de tu profesión implicará enfrentar retos, solucionar problemas e innovar en tu trabajo, y para ello requerirás varias herramientas, entre estas: conocimientos adquiridos en tu carrera o pregrado, pensamiento creativo para generar nuevas ideas, competencias para detectar oportunidades de negocio y mejoras en procesos y productos, actitud proactiva y capacidad para realizar investigación desde el principio hasta el fin, de la idea al reporte de resultados. Además, el aprender a plantear problemas de investigación te resultará muy útil para comprender cómo delimitar y abordar todo tipo de problemas y visualizar maneras de resolverlos. Veamos brevemente unos cuantos ejemplos reales de planteamientos del problema de investigación hechos por jóvenes titulados y que les ayudaron en el ejercicio de su profesión. La investigación de desarrollo profesional es un campo de estudio que se enfoca para comprender cómo los individuos adquieren conocimientos, habilidades de competencias a lo largo de sus carreras profesionales, así como identificar estrategias efectivas para mejorar el desarrollo profesional y el rendimiento laboral. Esta área de la investigación abarca una variedad de disciplinas, incluyendo la psicología, organización de la educación, la gestión de recursos humanos o la sociología laboral. Software IDEA, generador de proyectos de investigación. Tal y como se comentó en la introducción de la obra, esta edición contiene el software denominado IDEA, generador de proyectos de investigación, mediante el cual puedes desarrollar un protocolo o propuesta de investigación en el procesador de textos Word. Comprende los elementos del planteamiento del problema, propósito, objetivos y preguntas de investigación. Justificación, viabilidad. Las deficiencias en el planteamiento del problema se pueden agregar en el marco teórico o revisión de la literatura. ¿Qué tal? Muy buenas, espero que le estén pasando súper bien. Me identifico Adrián Antonio Vaz Pérez, estudiante del primer semestre de Psicología. En este momento vamos a platicar un poco sobre el marco teórico. Primero pongámonos en la mente qué sería de una cabeza sin un cuerpo. Obviamente sería algo extremadamente raro de ver y pues diríamos que no tiene sentido. Hay algo pensante, pero no hay algo que lo pueda llevar a cabo. Imaginemos lo mismo que esto sería el marco teórico.
El marco teórico implica varias cuestiones, las investigaciones, recolección de información y llevar a cabo cada una de ellas en un trabajo formal. Al momento, una disculpa, perdón por el dolor de garganta. Al momento de realizar nuestras investigaciones para nuestro marco teórico, tenemos que tener claro varias cosas. Para empezar, punto número uno, tener ya claro qué es lo que vamos a investigar, porque no podemos hablar sobre árboles y estar investigando sobre construcciones. Tenemos que tener claro cuál es nuestro tema base en cuál nosotros nos vamos a guiar. Como primer punto, podríamos hablar sobre los procesos que lleva esto. Y como les comentaba anteriormente, es sobre la identificación adecuada de nuestro tema. Una vez teniendo identificado el tema, tenemos que proseguir a la investigación o recolección de información que utilizaremos para la misma. ¿Cómo podríamos utilizar revistas, libros, ensayos, reunir toda esa información para que nosotros la podamos principalmente leer y saber lo que podemos sacar y lo que no, lo que desecharíamos? Tenemos que, obviamente, repitiendo, identificar lo relacionado a nuestro tema. Tenemos que tener este concepto bien claro. Em, Como les comentaba, conseguir todo el material que utilizaremos para nuestra investigación, como seguidamente revisarlo detenidamente, ya que pues ciertas investigaciones a veces se desvían a un lado en donde nosotros no deseamos ir. Podemos también construir nuestro propio marco teórico a base de información que nosotros podamos recolectar, ya sea a base de ensayos o encuestas. El marco teórico al final nos lleva a una detección del tema, a tratar diferentes temas en literatura y revisarlos detenidamente. También tenemos que pensar qué es el marco teórico. El marco teórico al final es un producto que nosotros tenemos, es una etapa de nuestro proyecto, de nuestra investigación, que nos permite, eh, nos permite llenarnos de conocimiento. En otras palabras, nos permite eh, tener una inmersión en el tema, en el conocimiento existente y disponible para que nosotros podamos aún así aumentar el contenido o lo que nosotros deseamos investigar. Lo voy a poner de otra manera. Por ejemplo, nosotros deseamos investigar sobre lo que actualmente estamos padeciendo en muchos sentidos en Guatemala, sobre la quema y los incendios forestales. Gracias a ciertos tipos de investigación podemos darnos cuenta que todo esto lastimosamente es causado por la contaminación del hombre que está causando el mismo hombre y que está destruyendo toda nuestra fauna y nuestro medio ambiente. A base de eso, si nosotros quisiéramos aumentar o distribuir una mejor información, podríamos recolectar eh, indicios en encuestas que podamos encontrar para armar un mejor argumento en nuestro tipo de investigación. Si, por ejemplo, nosotros investigáramos sobre eh, el- eh, la quema de los bosques, también podríamos pasar a hablar sobre que el marco teórico es necesario en cualquier investigación. Muchas personas a veces pueden decir que no, que esto no es necesario, pero la verdad sí. Como les repito, lo que les dije a un inicio, una cabeza sin un cuerpo literalmente estaría en un defecto totalmente raro de ver porque, les repito, podemos tener algo pensante, sin embargo, si no tenemos un cuerpo que nos ayude a desarrollarlo y a demostrar nuestras ideas, sinceramente, no tendríamos como que una base sólida a nuestras ideas. La utilidad del marco teórico, pues esta cumple diferentes funciones. Como les comentaba, nos ayuda a profundizar más en el planteamiento de nuestro problema. También es una clara ayuda a encontrar una forma más adecuada de realizar nuestra investigación. Nos puede guiar en ciertos puntos y en ciertas fases de nuestra misma investigación. Además, también concreta lo que nosotros queremos dar a entender, ya que al inicio nosotros podemos tener una hipótesis y todo eso, pero para demostrarlo tenemos que tener nuestro marco teórico lleno de las ideas principales que nosotros queremos aportar. Como también comentarles de que esto nos ayuda a evitar errores, ya que nos podemos guiar también de nuestro marco teórico en nuestros siguientes pasos, en nuestros pasos finales. También lleva los datos de algunas encuestas que pudimos haber realizado
lleva también los datos de las entrevistas que es posible que hayamos realizado, ya que ahí va toda la información principal y primordial de la investigación. En el marco teórico también podemos abarcar su elaboración, que es grande. Para empezar, como les comentaba, la revisión exacta y concreta sobre los temas a investigar, ya que no podemos poner cualquier tema así por sí. Tiene que ir relacionado a lo que nosotros estamos buscando principalmente. ¿De dónde podemos sacar la mayoría de nuestras investigaciones o nuestra información? Principalmente de ensayos, seguidamente libros, que es principalmente donde la mayoría de nosotros sacamos información para nuestras investigaciones. Artículos científicos muy importantes, pero ojo ahí, que a veces por falta hasta cierto punto de conocimiento, varios artículos los utilizamos de muy mala manera, en donde no relacionamos los temas que deben de ser. Encuestas. Depende también el tipo de nuestra investigación, pero esto es una investigación cuantitativa, entonces sí estamos en el lugar correcto. Em, Repito una vez más, lo más importante de todo esto es revisar concretamente nuestros documentos, ya que si cometemos el error de simplemente pasar por pasar o agregar cualquier información, estamos cometiendo graves errores. Otro de los consejos muy grandes que les puedo dar es no cometer plagio, ya que muchas veces escribimos así por así, sin ni siquiera dar a conocer de dónde sacamos la información o de quién es principalmente la información de la cual nos estamos guiando para aumentar el tamaño de nuestro marco teórico. Y también tener en cuenta una cosa muy importante, que dependiendo del tipo de investigación que realicemos, nos va a pedir algunas, si es reciente o antiguo, y tener en cuenta que, como les decía anteriormente, si vamos a tratar, por ejemplo, el tema de la tala de árboles o la quema de nuestros bosques, no podemos compararlo a un artículo del año de 1990 a un artículo del 2015 o 2018. ¿Por qué razón? Porque, pues, por obvias razones, con la quema excesiva de nuestros bosques, muchos de esos factores han cambiado y han afectado grandemente a nuestro ambiente. Entonces, tener en cuenta las fechas. Muy importante las fechas. Em, aclarando, aclarando que cada una de las partes es muy importante. Dando un resumen general, que el marco teórico es la parte esencial y fundamental de cada una de nuestras investigaciones, ya que sin ella no tendríamos algún fundamento para demostrar lo que estamos investigando y tratando de dar a entender, dependiendo obviamente de nuestro tema. Resumiendo que el marco teórico es importante, claro que lo es. Tener en cuenta eso, que si nuestro marco teórico llega a fallar, muchas o la mayor parte de nuestra investigación va a llegar a fallar, porque no tendremos datos concretos para dar a entender eh, dar a entender toda la información redactada. Entonces, algo muy importante también es tener un resumen en nuestro marco teórico. Y como consejos finales de todo esto que hayamos visto, si algún día desean leer algún tipo de revista, algún tipo de informe científico, leer siempre el índice, porque del índice nos vamos a basar mucho para ahorrarnos mucho tiempo y para saber si el documento que deseamos leer lleva, tiene una concordancia a lo que nosotros queramos investigar. Entonces, esto es el marco teórico. Espero les haya quedado claro la mayor parte de todo esto. Y nada, un saludo y que tengan un buen resto del día. Mi nombre es Adami Berenice Chimogando. Pues continuando con el capítulo 4, a mí me correspondió seguirles comentando un poquito más sobre el capítulo 4. Continuando, pues sigue la evaluación del panorama que nos revele la revisión de la literatura, que es la síntesis de la literatura encontrada. Pues uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir perdón,
si la teoría y la investigación previa sugieren una respuesta, aunque sea parcial. Esta es hacia la pregunta o a las preguntas de la investigación, o bien si esta provee una dirección a seguir dentro del planteamiento de nuestro estudio. Pues la literatura revisada puede revelar pues diferentes grados en el desarrollo del conocimiento del problema o fenómeno investigado. Pues esta puede ser que existe una teoría completamente desarrollada con abundante evidencia empírica y se aplica a nuestro problema de investigación. En esta, pues hay varios puntos, bueno, los que yo encontré más interesantes fueron que la existencia de una teoría completamente desarrollada y fundamentada, cuando la teoría de la literatura revela que existe una teoría capaz de describir, explicar y predecir el planteamiento o fenómeno de estudio de manera lógica. Esta también puede ser, aparte de lógica, puede ser completa, profunda y coherente. Pues la mejor estrategia para construir el marco teórico es tomar esa teoría, sus componentes, como la estructura misma de este. También una teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. La teoría constituye en un conjunto de constructos o conceptos vinculados, también por definiciones y por proposiciones que presentan una visión sistemática en los fenómenos al especificar las relaciones entre variables con el propósito de explicarlo y predecirlo. Pues ahora bien, si descubre alguien una teoría que explica el problema de investigación que le interesa, pues siempre uno debe tener cuidado con investigar algo ya estudiado muy a fondo. Por ejemplo, alguien que realizar una investigación para someterla a pruebas de las hipótesis, que esta puede ser referente al sistema solar, que podría ser las fuerzas centrípetas tienen al centro de cada planeta. Esto pues Newton lo dijo en 1984, o fue una hipótesis de Newton. Pero cuando encontramos una teoría sólida que explica el planteamiento de interés, tenemos que darle un nuevo enfoque a nuestro estudio a partir de lo que ya está comprobado. Eso también es plantear interrogantes de investigación, obviamente aquellas que no pues, han podido revelar la teoría, o bien nos ocupamos de profundizar y ampliar elementos de la teoría y visualizar nuevos horizontes. También otro punto es, en el caso de una teoría desarrollada, nuestro marco teórico consistirá en explicar la teoría, ya sea proposición por proposición o en forma cronológica, para mostrar su evolución. Supongamos que un investigador intenta responder la siguiente pregunta, que es: ¿cuáles son las características del trabajo relacionado con la motivación laboral? Pues al revisar esta literatura se encontraría una teoría sumamente desarrollada, designada como la teoría de la relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca, propuesta originalmente, que esta, como les dije, era propuesta por Richard Hackman y Oldham. También pues en la revisión de la literatura a veces encontramos una teoría con un modelo teórico validado empíricamente y que la representa, se acerca a ella, y en determinadas ocasiones con ambos, como en el caso de, como ya he dicho, de Hackman y de Oldham. Pues asimismo, en ciertas situaciones se prueba toda teoría o modelo y con frecuencia solo una parte de esta o lo cual depende del planteamiento del problema. También es importante la motivación intrínseca en el trabajo, pues la relación con resultados organizacionales y desempeño individual. Esto también puede ser los factores que indicen en la motivación intrínseca, entre otros. También los factores personales, la realimentación
proveniente de agentes externos, ya sea superiores, supervisión técnica y compañeros de trabajo, que también constituyen una forma de recompensa extrínseca. Bueno, pues el siguiente tema son dos. El primero es organizar y estructurar la literatura eligiendo un método. Pues una vez y se tiene clara el panorama sobre el planteamiento del problema, revelado hacia la literatura, el siguiente paso es organizar e integrar la información recopilada de las referencias. Por ejemplo, si para recopilar la información se utilizaron fichas o documentos que se encuentran en un archivo, se organizan según el criterio que uno define. Pues Hernández, Sampieri y Méndez recomiendan el método de mapeo, que es elaborar un mapa para organizar y estructurar el marco teórico. Siguiendo con el siguiente tema, que es el método de mapeo para construir el marco teórico, pues como mencionaba anteriormente, Hernández, Sampieri y Méndez pues recomendaban bastante este método, que era elaborar primero un mapa. Pues esta es una estrategia que implica elaborar un mapa conceptual y con base en este estructurar las referencias o fuentes primarias y perfilar el índice del marco teórico. Para saber qué revistas son importantes y cuáles se consideran el factor de impacto. También es un indicador bibliométrico elaborado, que pues este indicador bibliométrico se elaboró en Institution for Scientific Information en Estados Unidos. También en esta donde se recopilan las revistas por orden alfabético y materias. Pues con este indicador pues se pretende medir el grado de difusión o impacto y por lo tanto de prestigio que tiene dicha publicación, aunque también es posible calcular el fee que es pues de toda una institución. Pues también existen otros índices como el Journal Impact Factor List, entre otros. Pues continuando con otro subtema, pues el método vertebrado por índices para construir el marco teórico. Esta es una forma de construir, bueno, es otro paso. Es otro paso para construir un marco teórico que les ha funcionado a diversas personas o alumnos que les ha tocado hacer marcos teóricos, en el que consiste primero un índice tentativo de pues global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico. Luego de eso se coloca la información de las referencias en el lugar correspondiente dentro del esquema. Pues esta operación puede denominarse vertebrar el marco teórico, la cual genera su columna vertebral. Pues este método vertebrado por índices, pues como la misma palabra lo dice, es como que lo importante de todo, es lo que tiene que llevar sí o sí en una investigación, o bueno, por ejemplo, como aquí dice en el marco teórico. Entonces, esto es algo que se debe de seguir a la hora de realizar una tesis o un trabajo formal de alguna investigación, pues estos son los pasos que deberían de llevar el marco teórico. O bueno, pues como decía Hernández, Sampieri y Méndez, es un método pues que ellos, aparte del otro, es un método que ellos mencionan aquí, ya que pues es bastante importante tomarlo en cuenta. El siguiente tema es elegir el tipo de estructura deseada
y elaborar un índice del marco teórico. Disculpen, no vi que estaba mal escrito, pero es un índice del marco teórico. Pues, como decía, una vez ya se haya organizado toda la estructura, que es lo que hablábamos anteriormente, que era con lo del método vertebrado, pues después de organizar la estructura, también, como dice aquí, usando el método de mapeo, por vertebración de temas o cualquier otro, el siguiente paso a hacer es elaborar un índice lo más detallado posible, como se ilustra al comentar la estructura del apartado anterior. Pues el marco estructurado de manera cronológica consiste en articular la evolución histórica de la teoría, modelos o generalizaciones empíricas. Pues en estos apartados se analizan las motivaciones, las condiciones y las características del trabajo consideradas por cada autor y perspectiva en particular. Pues el marco teórico también se debe organizar por acercamiento geográfico, transita de estudios generales mundiales a estudios nacionales y finalmente a estudios locales. Pues, el marco teórico también podría contener algunos apartados que podría ser las problemáticas de micro y pequeña empresa y las problemáticas de la micro y pequeña empresa. Pues esto en el libro mencionaba la empresa en México y también las problemáticas de la micro y pequeña empresa en Querétaro, que es igual México. Como siguiente tema, el redactar el marco teórico. Como se ha señalado varias veces en cada subapartado, esta se debe de comentar decisiones, hallazgos o resultados de las referencias seleccionadas, pues esta se redacta el contenido hilando párrafos y citándolas apropiadamente. Pues esto es importante hacerlo en normas APA, ya que pues está mejor estructurado y más organizado el usar las normas APA. Eso también cabe aclarar que la redacción del marco no debe incluir las mejores opciones sobre el problema de la investigación, sino que debe pues limitarse o centrarse en exponer, analizar y comentar los resultados de otros estudios previos, vinculándolos siempre con el planteamiento. También el revisar el marco teórico pues es muy importante, ya que en ocasiones surgen las dudas sobre si uno realizó o hizo bien el marco teórico. También pueden tener varias pues interrogantes que se pueden hacer, que es acudiste a un par de bancos o sitios web de referencias e información. También pueden ser, revisaste como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar el tema de interés. Estas preguntas, pues, también están buscaste en algún lugar donde habían tesis y disertaciones sobre el tema de interés o problema de investigación. También está, localizaste libros sobre el tema, consultaste con más de una persona que sepa sobre algo del tema. También quién o quiénes son las autoridades más importantes dentro del campo de estudio. El marco teórico establece que tu estudio es necesario e importante. Y por último, en el marco o perspectiva teórica queda claro cómo se vincula la investigación previa con tu estudio. Pues en esta, como decía, las preguntas son algo que nos deberíamos de hacer a la hora de investigar, ya que, como decían, si nos guiamos de algunas entrevistas, algunas tesis o cosas así, pues es importante realizar estas investigaciones para saber y tener en claro que
nosotros realizamos nuestro marco teórico perfecto o por lo menos que no tenga ninguna falla. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Licenciado y señorita auxiliar, muchas gracias nuevamente y le dejo el tiempo con mi siguiente compañera. Gracias. Precisiones sobre el marco teórico. Respuestas sobre el marco teórico. ¿En dónde se va a medir o evaluar? ¿También es necesario el marco teórico? Sí. En toda investigación que se realiza, es necesario efectuar la revisión de la licenciatura y presentarla de una manera organizada. Este puede centrarse en un objetivo de evaluación o medición muy específico. Es recomendable revisar lo que se ha hecho antes de la investigación. Esto nos podrá ayudar a concebir un estudio mejor y más complejo. Parte de la revisión de la literatura consiste en considerar y evaluar los anteriores procesos, como algoritmos o productos, recordando que el planteamiento implica analizar en qué variable puede optimizarse. ¿Cuál es el papel del marco teórico? El papel del marco teórico resulta fundamental para cualquier investigación antes y después de recolectar nuestros datos. Antes de recolectar datos, nos ayuda a aprender más acerca de la historia, origen y alcance del problema de nuestra investigación. Conocer qué métodos se han explicado exitosamente o erróneamente para estudiar el problema o fenómeno. Saber qué respuestas existen actualmente para las preguntas e investigación. Refinar el planteamiento y sugerir hipótesis de nuestra investigación. Justificar la importancia del estudio. Identificar hipótesis o generalizaciones empíricas y variables que requieren ser medidas y observadas. Decidir cuál es la mejor los datos que necesitan y dónde obtenerlos. Resolver cómo puedan analizarse los datos. Después de recolectar datos, nos ayuda a explicar diferencias y similitudes entre nuestros métodos y procedimientos que usamos. Explicar diferencias y similitudes entre nuestros resultados. Analizar formas de cómo podemos interpretar los datos, ubicar nuestros resultados y conclusiones. Desarrollar y probar generalizaciones empíricas o hipótesis. Desarrollar nuestras preguntas de investigación. Construir teorías y explicaciones. ¿Cuántas referencias deben usarse o citarse en el marco teórico? Hoy en día no hay un límite de cuántas referencias podamos usar, no hay un mínimo ni un máximo. Hay autores que nos sugieren cuántas referencias podemos hacer a nivel social, a nivel de nuestra educación. Por ejemplo, para una tesis mínimo tienen que ser 30 referencias. Para una tesis de licenciatura, carrera o pregrado, tienen que ser un mínimo de 25 a 35 referencias. Tesis de maestría, profesionalizante o tecnológica, tienen que hacer un mínimo de 30 a 40 referencias. Y la tesis de maestría científica de 45 a 55 referencias. Recordando que esos son sugerencias de autores, no como tal se tienen que usar las 30, las 35 o 40. Esto es un decir de autores que han escrito un libro. Deben ser referencias directamente vinculadas con el planteamiento del problema, es decir, se excluyen las fuentes primarias que mencionan indirectamente o de forma periférica. ¿Qué tan extenso debe ser el marco teórico? No hay un mínimo ni un máximo que podamos usar. Es de nuestra forma de ver qué tan extenso lo podemos hacer o qué tan corto.
Mas, sin embargo, Creswell recomienda que el marco teórico de propuestas de tesis como licenciatura y maestría entre 8 y 15 cuartillas. Para artículos de revistas científicas de 6 a 12. En tesis de licenciatura y maestría de 20 a 40. Y en disertaciones doctorales de 40 a 50. La investigación y el desarrollo profesional. El marco teórico. El marco teórico en el ámbito de la investigación y el desarrollo profesional proporciona la base conceptual y teórica sobre la cual se fundamenta el estudio y la práctica en un campo específico. En el contexto del desarrollo profesional, el marco teórico puede incluir diversas disciplinas, como la psicología, la educación, la sociología, entre otras, dependiendo del enfoque y los objetivos de estudio. Y en conclusión del capítulo 4, finalmente, sugerencias sobre cómo organizar y presentar nuestro marco teórico dentro del informe de investigación, lo que puede incluir la estructuración en secciones temáticas o conceptuales y la descripción de las interpretaciones entre diferencias y diferentes teorías y conceptos. En resumen, el capítulo 4 proporciona una guía completa sobre cómo fundamentar conceptualmente una investigación a través de la construcción del marco teórico. Y con eso terminamos nuestro resumen del video de la metodología en